tú, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de la transmisión digital. Pero, ¿en dónde se usan los sistemas de transmisión digital? Pues estos se requieren de una instalación física como cable metálico, cable coaxial o un enlace de fibra óptica para interconectar los diversos puntos del sistema. Los pulsos están contenidos en la instalación y se propagan por ella. Pues la ventaja de la transmisión digital hay varias. La ventaja principal de la transmisión digital respecto a la analógica es su inmunidad al ruido. Las señales digitales se prestan mejor a su procesamiento y multiplexado que las señales analógicas. Los sistemas digitales de transmisión son más resistentes al ruido que sus contrapartes analógicas. Es más fácil medir y evaluar las señales digitales. Los sistemas digitales se adaptan más para evaluar el funcionamiento con errores. Pues asimismo como hay las ventajas, también tenemos las desventajas, las cuales son la transmisión de señales analógicas codificadas digitalmente requiere un ancho de banda bastante mayor que la simple transmisión de la señal analógica original. Las señales analógicas se deben convertir en códigos digitales antes de su transmisión y reconvertirse a la forma analógica en el receptor, necesitando por consiguiente circuitos adicionales de codificación y decodificación. La transmisión digital requiere una sincronización precisa respecto al tiempo entre los relojes del transmisor y del receptor. Los sistemas de transmisión digital son incompatibles con las instalaciones anteriores de transmisión analógica. Continuamos con la modulación de pulso. En la modulación de pulso se incluyen muchos métodos distintos para convertir información a la forma de pulso, para transferir de una fuente a un destino. Los cuatro métodos principales son modulación por ancho de pulso, modulación por posición de pulso, modulación por amplitud de pulso y modulación por código de pulso. Modulación por ancho de pulso, o sus siglas en inglés PWM. A este método se le llama a veces modulación por duración de pulso o modulación por longitud de pulso. El ancho del pulso es proporcional a la amplitud de la señal analógica. PPM o modulación por posición de pulso. Se varía la posición de un pulso de ancho constante dentro de una muesca predeterminada de tiempo de acuerdo con la amplitud de la señal analógica. PAN o modulación por amplitud de pulso. Se varía la amplitud de un pulso de ancho constante y posición constante de acuerdo con la amplitud de la señal analógica. PCM, modulación por código de pulso. Se muestrea la señal analógica y se convierte en un número binario en serie. La longitud fija para su transmisión. El número binario varía de acuerdo con la amplitud de la señal analógica. Modulación por código de pulso. Esto fue desarrollado en 1937 por la AT&T en sus laboratorios de París. Se acredita a Alex Reves de haberla inventado. La modulación por código de pulso es la única de las técnicas de modulación por codificación digital que se usa para la transmisión digital. La siguiente imagen muestra cómo se muestra en la siguiente imagen. El término modificación por código de pulso es algo equívoco, porque en realidad no se trata de una forma de modulación, sino más bien una forma de codificación de fuente. La siguiente figura muestra un diagrama de bloque simplificado de un sistema PCM de un solo canal o simplex, solo de un sentido. Pues tenemos al filtro pasabanda, quien es el que limita la frecuencia de la señal analógica de entrada al intervalo de frecuencia de banda de voz de 300 a 3000 Hz. El circuito de muestreo y retención muestra en forma periódica la señal analógica de entrada y convierte esas muestras en una señal PAN, modulación por amplitud de pulso de varios niveles. El convertidor analógico a digital convierte las muestras PAN en códigos PCM, paralelos que se convierten a su vez en datos en serie. En el convertidor paralelo a serie y a continuación salen a la línea de transmisión. Las repetidoras en la línea de transmisión regeneran en forma periódica los códigos PCM. En el receptor, el convertidor serie paralelo convierte los datos serie de la línea de transmisión en códigos PCM paralelos. El convertidor digital a analógico convierte el código paralelo PCM en señales PAN de varios niveles. El circuito de retención y filtro de pasabaja regresan la señal PAN a su forma analógica original. Muestreo PCM. La función de un circuito de muestreo en un transmisor PCM es tomar una muestra periódica de la señal analógica de entrada que varía en forma continua y convertir esas muestras en una serie de pulsos que se pueden convertir con más facilidad a un código PCM binario.
Hay dos técnicas básicas para llevar a cabo el funcionamiento de muestreo y retención: el muestreo natural y el muestreo por parte plana. La siguiente imagen muestra el muestreo natural cuando se muestrean las partes superiores de la forma de onda analógica que se muestrea y conserva su forma natural, y la forma de onda de una señal con muestreo natural. El método más común para mostrar señales de voz en sistemas PCM es muestreo de parte plana, que se logra en un circuito de muestreo y retención, como el que se observa en la siguiente figura. En la parte de abajo se muestrea la señal analógica de entrada, el pulso de muestreo y la forma de onda en el que se desarrolla a través de C1. Frecuencia de muestreo. El teorema de muestreo de Nyquist establece la frecuencia mínima de muestreo, donde f sub c, que se puede usar en determinado sistema PCM. La frecuencia de muestreo mínima de Nyquist es la frecuencia mínima de muestreo de Nyquist en Hz, es mayor o igual a 2 veces la máxima frecuencia que se debe muestrear. Para comprenderlo tenemos un ejercicio donde dice determinar la frecuencia mínima de muestreo y la frecuencia de alias producida en un sistema PCM con frecuencia máxima de entrada de audio de 4 kHz. Si se permitiera que una señal de audio de 5 kHz entrara al circuito de muestreo y retención, de acuerdo al teorema de muestreo de Nyquist, tenemos la siguiente ecuación, donde f sub s es 2 veces mayor a f sub a, y en consecuencia reemplazando f sub s va a ser mayor o igual a 2 veces f sub a, quien es la máxima frecuencia que se debe muestrear. En este caso nos da el ejercicio que es la frecuencia máxima de entrada de audio de 4 kHz. Multiplicado a esto nos daría 8 kHz. Si entrara una frecuencia de audio de 5 kHz al circuito de muestreo y retención, se produciría el espectro de salida de la siguiente imagen. Se puede ver que la señal de 5 kHz produce una frecuencia alias de 3 kHz que se ha introducido en el espectro de audio original. Rango dinámico. El rango dinámico, o DR, es la relación de la amplitud máxima posible entre la mínima posible que puede decodificar el DAT. La ecuación de rango dinámico es la siguiente, donde B sub min es igual a la resolución y B max es la magnitud máxima de voltaje que puede decodificar el DAT, el convertidor de digital a analógico. El intervalo dinámico se puede representar en decibeles como sigue en la siguiente imagen. La eficiencia de codificación es la relación de la cantidad mínima de bits necesaria para lograr cierto intervalo dinámico entre la cantidad real de bits PCM que se usan. La ecuación estaría conformada por la eficiencia de codificación, que vendría a ser igual a la cantidad mínima de bits, claro, incluyendo el bit de signo, sobre la cantidad real de bits, incluyendo el bit de signo, por 100. Métodos de codificación. Pues tenemos varios métodos. Hay varios métodos de codificación para cuantizar señales PAN en 2 a la n niveles. Esos métodos se clasifican de acuerdo con si la operación de codificación se hace con un nivel cada vez, un dígito cada vez o una palabra cada vez. Pues tenemos 3 métodos, lo que es la codificación del nivel por nivel, la codificación de dígito por dígito o la codificación de palabra por palabra. Velocidad de PCM de la línea. Es tan solo la frecuencia con la que los bits PCM serie salen sincronizados del transmisor a la línea de transmisión, o la frecuencia con la que los bits de PCM se sacan sincronizados a la línea de transmisión y pasan por el receptor. Tenemos la siguiente imagen donde la velocidad de la línea es la velocidad de transmisión de bits. Tenemos un pequeño ejemplo. Un sistema de PCM de monocanal con una frecuencia de muestreo f sub s de 8000 muestras sobre segundo y un código PCM comprimido de 8 bits necesitaría lo siguiente, donde la velocidad de la línea es igual a las 8000 muestras sobre segundo por 8 bits sobre muestra, que esto nos da un resultado de 64.000 bits por segundo. Y por último tenemos al transmisor con modulación delta. La siguiente imagen muestra un diagrama de bloques de un transmisor con modulación delta. La que sigue muestra el funcionamiento ideal de un codificador por modulación delta. Y por último tenemos al diagrama de bloques de un receptor con modulación delta. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta semana. Espero les haya gustado lo que hemos hablado acerca de transmisión digital. Nos veremos la siguiente semana con un nuevo episodio y un nuevo tema. Nos vemos.